Miré el mensaje en mi teléfono. Una leve sonrisa se dibujó en mis labios, a pesar de la gravedad de la situación. ¿Volando a Roma con mi amante? Diviértete siendo pobre. La última burla de James brillaba de manera burlona en la pantalla. Oh, si tan solo supiera. Me llamo Natalie, y a los 29 años nunca imaginé que estaría siguiendo el intento de fuga de mi esposo a través del aeropuerto JFK, mientras coordinaba con una fuerza internacional. Pero allí estaba, estacionada frente a la terminal, observando cómo se desarrollaba la operación a través de las transmisiones en mi portátil. La ironía era casi poética. James creía ser astuto, vaciando lo que pensaba que eran nuestras cuentas personales. No tenía idea de que esas cuentas eran solo fachadas que habíamos montado semanas atrás, cuando descubrimos por primera vez su esquema de malversación. Como vicepresidente senior de finanzas en Morton & Blake Investment Group, mi esposo había estado robando sistemáticamente millones de las cuentas de los clientes durante meses. Él pensaba que era intocable, incluso brillante. Esa arrogancia sería su perdición. Supe que algo no encajaba durante semanas, las noches largas en la oficina, las llamadas secretas, el repentino interés en nuestras finanzas. Cuando descubrí los primeros indicios de transferencias sospechosas, no lo confronté. En su lugar, llevé mis pruebas directamente a la División de Crímenes Financieros del FBI. Fue entonces cuando la agente Catherine Torres entró en nuestras vidas. Aunque James solo la conocía como Amanda, la atractiva nueva clienta que parecía tan interesada en nuestros servicios de inversión y en él personalmente. El objetivo se acerca al control de seguridad. La voz de la agente Torres crepitó en mi auricular. Está con la operativa femenina ahora. Observé a través de la transmisión cómo James avanzaba por la terminal, con su brazo alrededor de la cintura de quien creía era su amante. No tenía idea de que ella era una de nuestras mejores agentes encubiertas, ni de que cada paso que daba estaba siendo monitoreado por una docena de oficiales de la ley. Recuerda, hablé suavemente por el micrófono. Probablemente lleva consigo el disco de respaldo con todos los registros de transacciones. No dejes que lo pierda. Recibido. Respondió la voz al otro lado. Todas las piezas estaban en su lugar ahora. Solo era cuestión de ver cómo el grandioso plan de escape de mi esposo se desmoronaba a su alrededor. Casi me sentía mal por él. Casi. Mirando atrás, debería haber visto las señales mucho antes. Hace 6 meses, cuando James empezó a insistir en que combináramos todas nuestras cuentas, supuse que se trataba de confianza y matrimonio. Lo presentó de manera tan convincente durante la cena en nuestro restaurante favorito, con sus ojos marrones llenos de sinceridad mientras hablaba de construir nuestro futuro juntos. Me conmovió su aparente deseo de transparencia, sin sospechar que todo era parte de su plan para acceder a todo. Pero James no sabía que mi experiencia en contabilidad forense no era solo una línea en mi currículum. Antes de unirme a Morton & Blake, había pasado 3 años rastreando esquemas de fraude corporativo. Esas habilidades nunca te abandonan. La atención al detalle, la capacidad de detectar patrones en discrepancias financieras, el instinto de reconocer cuando algo simplemente no cuadra. La primera señal de alerta fue el cambio en su rutina. James siempre había sido metódico, saliendo para el trabajo exactamente a las 7:30 de la mañana y regresando a las 6 en punto. Luego, de repente, empezó a tener reuniones urgentes con clientes que lo mantenían en la oficina hasta la medianoche. Tal vez lo habría creído, de no ser porque una vez lo descubrí mintiendo. Su supuesta llamada urgente con un cliente mostraba un código de área de Dubái, a las 3 de la mañana, hora de ellos. La segunda advertencia fue su repentino interés en nuestro sistema de seguridad doméstico. Insistió en mejorar todo, añadiendo cámaras y sensores de movimiento. En ese momento, elogié su atención a nuestra seguridad. Ahora me doy cuenta de que lo que realmente le molestaba era ser observado, especialmente en su despacho, donde realizaba la mayoría de sus transferencias ilegales. Nuestra gestora de cuentas llamó, comentó de manera casual la semana pasada. Sugirió que diversificáramos algunas inversiones. Yo me encargaré de todo. La confianza en su voz casi enmascaraba su nerviosismo.
Casi. Fue entonces cuando contacté a la agente Torres. En cuestión de horas, teníamos un plan en marcha. El FBI ya investigaba una serie de transferencias internacionales sospechosas desde Morton and Blake, pero necesitaban pruebas sólidas, que vincularan el crimen con alguien de dentro. Yo podía brindarles esa conexión. Lo hago por nosotros. Me susurró James esta mañana mientras me besaba antes de irse, creyendo que aún dormía. Tendremos todo lo que siempre soñamos. Si tan solo supiera que sus sueños de escapar estaban a punto de convertirse en su peor pesadilla. Mi teléfono vibró con otro mensaje. Esta vez era una foto. James en un bar de champán en la TCRIAL, brindando con la mujer que pensaba era su amante. Gracias por hacer que esto fuera tan fácil, escribió. Por cierto, tomé un poco extra de tu fondo de emergencia personal. Considéralo un pago por 5 años fingiendo que te amaba. Las palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba, incluso sabiendo bien el tipo de hombre que realmente era. Aun después de haber descubierto sus crímenes, había algo en esa crueldad casual que me hizo sentir un nudo en el pecho. Pensé en la noche en que nos conocimos. Ambos éramos nuevos empleados en Morton and Blake, compartiendo comida china para llevar durante las sesiones de entrenamiento nocturnas. Recordé cómo me llevó sopa cuando tuve gripe, cómo sostuvo mi mano en el funeral de mi padre. ¿Había sido todo una actuación? El objetivo se está impacientando, informó la agente Torres a través de mi auricular. Se ha mirado el reloj 3 veces en el último minuto. Abrí la transmisión de seguridad desde la terminal. James intentaba parecer relajado, pero podía leer la tensión en sus hombros. No dejaba de mirar su teléfono, probablemente revisando el tiempo que quedaba para abordar su vuelo. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Llevaba el maletín de cuero vintage de mi padre, ese que había heredado después de que él falleciera. La realización encendió algo dentro, de mí. Esto ya no se trataba solo del dinero. Se trataba de cada mentira, cada manipulación, cada momento en que había usado mi confianza en su contra. Pensé en los clientes cuyas vidas probablemente había arruinado, en las familias a las que había robado sus ahorros, mientras jugaba el papel de esposo devoto. Agente Torres. Hablé por el micrófono, mi voz firme a pesar de la emoción que me apretaba la garganta. Las pruebas están en el maletín de mi padre. Él siempre decía que era el lugar más seguro para guardar documentos importantes. Conociendo a James, lo está usando para transportar el disco de respaldo y cualquier documento incriminatorio. Recibido, respondió ella. Nos aseguraremos de asegurar el maletín. Observé cómo James revisaba su teléfono una vez más, su expresión tornándose cada vez más ansiosa. No tenía idea de que su supuesta amante ya había alertado a la seguridad del aeropuerto sobre un paquete sospechoso, asegurándose de que fueran detenidos para un control adicional. Tampoco sabía que habíamos congelado las cuentas que pensaba había vaciado. Probablemente se preguntaba por qué su vuelo a Roma se retrasaba misteriosamente. Era hora de terminar con esta farsa. Tomé mi teléfono y escribí un último mensaje. Quizás deberías hablar primero con el oficial de policía que tienes detrás. A través de la cámara de seguridad, observé cómo el rostro de James se transformaba al leer mi mensaje. Su confiada sonrisa vaciló, reemplazada por un destello de pánico mientras se giraba de golpe. El oficial de policía en realidad no estaba detrás de él, aún. Pero su reacción me lo dijo todo. Era culpable y sabía que estaba en problemas. Todas las unidades en posición. La voz de la agente Torres crepitó en mi auricular. Tenemos ojos en todas las salidas. James se movía ahora, caminando rápidamente hacia la terminal internacional, el maletín de mi padre apretado contra su pecho. Su amante lo seguía el paso, con una mano descansando casualmente en su brazo. Sabía que se aseguraba de que no pudiera escapar. Mi teléfono sonó, un número que no reconocía. Contesté, manteniendo los ojos fijos en la transmisión de seguridad. Tu jueguito termina aquí. La voz de James era fría, controlada. Tengo copias de cada transacción en la que has puesto tu firma. Si caigo,
Tú te vienes conmigo. Un escalofrío recorrió mi espalda. Estaba mintiendo. Tenía que ser así. Había sido cuidadosa, documentando todo desde que sospeché de su esquema, pero había algo en su tono que me inquietaba. ¿En serio? Mantuve mi voz firme. ¿Y de qué transacciones hablas? No te hagas la inocente, Natalie. Esas cuentas offshore, las empresas fantasma. Tengo pruebas de que estuviste involucrada desde el principio. ¿A quién crees que le van a creer? ¿Al esposo devoto que intenta proteger los intereses de su esposa? ¿O a la mujer despechada que busca venganza? Mi corazón se aceleró. Estaba intentando darle la vuelta a todo, hacerme ver como la culpable. El clásico James, siempre manipulando la situación a su favor. Pero había cometido un error crucial. Interesante teoría, respondí. ¿Y le has compartido esas pruebas a Amanda? Hubo una pausa. A través de la transmisión de la cámara, lo vi mirar a la mujer que tenía al lado. ¿Qué tiene que ver ella en esto? Todo. Me permití una pequeña sonrisa. Verás, la agente Torres ha estado muy interesada en escuchar sobre esas cuentas offshore. El color se esfumó de su rostro. En la pantalla observé cómo daba un paso atrás, la comprensión iluminando sus ojos. Pero ya era demasiado. Tarde. En un movimiento fluido, ella le torció el brazo detrás de la espalda. James Anderson queda arrestado por malversación de fondos y fraude corporativo, anunció, su voz resonando por toda la terminal mientras otros agentes se acercaban. Pero entonces ocurrió algo que no había esperado. James comenzó a reírse. «Oh, Natalie», dijo por el teléfono, su voz cargada de burla a pesar de la situación. ¿De verdad crees que esto se acabó? Revisa tu correo electrónico. Acabo de enviarte algo interesante desde el servidor de la empresa. Resulta que tu padre no era tan limpio como pensabas. El teléfono resbaló de mi palma, ahora sudorosa. Con dedos temblorosos, abrí mi correo. Ahí estaba, una carpeta, etiquetada como Archivos del Proyecto Thomas Bennett, el nombre de mi padre. Hice clic y el suelo pareció desaparecer bajo mis pies. Los documentos llenaron la pantalla, registros de transacciones, correos electrónicos, actas de reuniones. Todos fechados desde la época en que mi padre era el director financiero de 1970 Morton & Blake, hace 15 años. Mis manos temblaban mientras recorría los archivos. Los informes mostraban una manipulación sistemática de cuentas, cuidadosamente oculta bajo capas de transacciones legítimas. El patrón me resultaba familiar, porque era exactamente el mismo método que James había estado usando. Natalie. La voz de la agente Torres atravesó mi confusión. Lo tenemos asegurado, pero exige hablar con su abogado antes de... La interrumpí, apenas susurrando. Todo este tiempo, James sabía de la implicación de mi padre. Por eso me eligió. Por eso insistió tanto en trabajar en Morton & Blake. A través de la cámara de seguridad de la terminal, podía ver a James siendo escoltado por los agentes, con esa sonrisa arrogante aún dibujada en los labios. Sabía que este momento llegaría. Incluso esposado, todavía tenía un as bajo la manga. El caso de tu padre fue antes de mi tiempo, dijo con cautela la agente Torres. ¿Qué es exactamente lo que estamos viendo? Rápidamente le reenvié los archivos. James no creó este esquema de malversación, expliqué. Encontró el antiguo diseño de mi padre y lo amplió. Las cuentas offshore, las empresas. Fantasma, papá construyó la base hace 15 años. La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Cada recuerdo de mi padre, su integridad, sus principios, las lecciones sobre el bien y el mal que me enseñó. Ahora todo parecía manchado. ¿Había estado James vigilándome todos estos años, esperando el momento perfecto para usar esa información? Mi teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Tengo más archivos, muchos más. Retira los cargos o todo sobre. Thomas Bennett se hará público. Tú decides, cariño. Sentí náuseas. James lo había orquestado todo a la perfección.
Si la verdad sobre mi padre salía a la luz, no solo destruiría su legado, implicaría a docenas de ejecutivos actuales de Morton & Blake que habían trabajado a su lado. El escándalo sería devastador. La firma y todos los que están conectados a ella. «Está intentando usar esto como palanca, ¿verdad?», preguntó la agente Torres, interpretando mi silencio. «Así es», admití, pero cometió un error crítico. Accedí a los archivos originales que mi padre me había dejado, los que estaban guardados en una unidad encriptada que encontré después de su muerte. James no sabía de ellos. No podía saberlo. Papá había documentado todo, including los nombres de quienes lo habían obligado a participar en el esquema. «Mi padre no fue el cerebro detrás de todo esto», dije, mi voz fortaleciéndose. «Fue el denunciante, y puedo probarlo». Las piezas comenzaban a encajar. Papá no había podido salir a la luz antes de su muerte, pero había dejado todo, lo que necesitaba para terminar lo que él había comenzado. James solo había visto la mitad de la historia, la parte que parecía incriminatoria. No tenía idea de que acababa de darme la clave para exponer toda la red de corrupción en Morton & Blake. Corrí hacia mi oficina en Morton & Blake, la agente Torres siguiéndome de cerca. El edificio estaba casi vacío a esa hora, pero sabía exactamente a dónde ir. La antigua oficina de mi padre, ahora un almacén, guardaba la pieza final de la evidencia que necesitábamos. Mi padre sospechaba que esto podría pasar, expliqué, mientras descendíamos al nivel del sótano. Me dejó una serie de pistas en sus diarios personales. Nunca las entendí hasta ahora. El cuarto de almacenamiento estaba abarrotado de archivadores antiguos y muebles olvidados. En la esquina se encontraba el antiguo escritorio de mi padre, considerado demasiado pesado para moverlo. Pasé mis dedos por la parte inferior, buscando el mecanismo oculto que él había descrito en sus diarios. Con un clic, se abrió un pequeño compartimiento. «Lo tengo», exhalé, sacando una memoria USB desgastada. «Señorita Bennet», llamó una voz desde la puerta. Nos giramos para encontrar a Harold Wright, el actual CEO de Morton & Blake, observándonos con una mirada fría. «Creo que tienes algo que le pertenece a la compañía». 2 guardias de seguridad lo flanqueaban. Esto no era bueno. «En mí no me siento realidad», respondí, manteniendo la voz firme. «Ahora le pertenece al FBI». Le entregué la unidad a la agente Torres, quien la aseguró de inmediato. El semblante de Wright se agrietó por un instante. «Estás cometiendo un grave error, Natalie. Piensa en tu carrera, en tu reputación, en el legado de tu padre». «¿El legado de mi padre?». Sentí un estallido de ira. ¿Te refieres al legado que tú y la Junta crearon cuando lo obligaron a participar en su esquema? ¿Cuando lo amenazaron con destruirlo si no ayudaba a encubrir su fraude? La expresión de Wright se oscureció. «No puedes probar nada de eso». «¿De verdad?». Saqué mi teléfono y reproduje una grabación. La voz de mi padre, débil pero clara, documentando cada detalle de la corrupción en sus últimos días. Papá tal vez no había vivido para testificar, pero se aseguró de que la verdad saliera a la luz. Wright se lanzó contra la agente Torres, pero los guardias de seguridad, que ahora me daba cuenta eran en realidad agentes del FBI, lo sujetaron antes de que pudiera hacer nada. Mientras se lo llevaban esposado, vi cómo James era escoltado por el vestíbulo de abajo. Sus ojos se encontraron con los míos, y observé cómo el color desaparecía de su rostro al darse cuenta de que sus poderosos aliados ya no podían ayudarlo. «Tu padre estaría orgulloso», dijo en voz baja la agente Torres. Asentí, sintiendo cómo la emoción amenazaba con desbordarme. La evidencia en esa unidad expondría décadas de corrupción en Morton & Blake, limpiaría el nombre de mi padre y derrumbaría a todos los involucrados en el esquema. James había pensado que era muy listo usando el pasado de mi padre en mi contra, pero nunca entendió qué clase de hombre era realmente Thomas Bennet. Mi teléfono vibró. Otro mensaje de James. «Aún podemos arreglar esto. Les diré todo.
sobre la participación de tu padre. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Adelante, la verdad completa es exactamente lo que quiero que escuchen. A la mañana siguiente, me encontraba en la oficina del FBI en Manhattan, viendo cómo caían las fichas de dominó en múltiples pantallas. Todos los canales de noticias transmitían la misma historia. Esquema masivo de fraude expuesto en Morton & Blake. CEO y ejecutivos arrestados. La agente Torres me entregó un café mientras observábamos la cobertura. 17 arrestos hasta ahora, informó. La evidencia de tu padre era irrefutable. Las marcas de tiempo encriptadas probaron que la Junta manipuló sus reportes, originales. No pueden afirmar que actuaba solo. James apareció en una de las pantallas, siendo llevado a la corte. Su traje de diseñador estaba arrugado, y su confiada sonrisa había sido reemplazada por una expresión de derrota. La voz de la reportera resonó en la sala. James Anderson, junto al CEO Harold Wright, enfrenta múltiples cargos de fraude y malversación de fondos. Las fuentes afirman que el esquema se remonta a hace 15 años y que evidencia reciente reveló intentos de denuncia por parte del exdirector financiero Thomas Bennett. El nombre de tu padre ha sido limpiado, dijo en voz baja la agente. Torres. Asentí, sintiendo cómo la emoción me apretaba la garganta. Papá lo había sacrificado todo para exponer la verdad, documentando cuidadosamente la corrupción mientras fingía estar de acuerdo con ella. Él sabía que las pruebas saldrían a la luz algún día. Simplemente no vivió para verlo. Un correo electrónico llegó desde el abogado de James. Mi cliente desea transmitir el siguiente mensaje. Lo has arruinado todo. Espero que estés satisfecha. Sonreí mientras redactaba mi respuesta. Por favor, infórmele a su cliente que él mismo arruinó todo. Y sí, estoy satisfecha. Al fin se ha hecho justicia. Un mes después, estaba sentada en la sala del tribunal mientras el juez dictaba las sentencias. El rostro de James permaneció inexpresivo al escuchar el veredicto. 20 años por fraude corporativo, malversación de fondos y tentativa de fuga para evitar el juicio. Harold Wright y los demás ejecutivos recibieron sentencias similares. La corrupción en Morton & Blake había sido completamente expuesta, y la firma atravesaba una reestructuración total bajo un nuevo liderazgo. La investigación federal había logrado recuperar la mayor parte del dinero robado. Los fondos serían devueltos a los clientes afectados, junto con una compensación proveniente del seguro de la firma. Los registros detallados de mi padre habían hecho todo esto posible. Su último regalo para las personas que intentó proteger. Después de la sentencia, la agente Torres se acercó a mí con una oferta inesperada. La División de Crímenes Financieros del FBI podría necesitar a alguien como tú, dijo, con tus habilidades. Alguien que entiende cómo funcionan estos esquemas desde adentro. ¿Te interesaría trabajar como consultora para nosotros? Pensé en mi padre, en cómo había luchado por exponer la verdad mientras protegía a su familia. Pensé en todas las otras compañías donde podrían estar ocurriendo fraudes similares, en otras familias que tal vez estaban sufriendo. Sí, respondí. Me encantaría. Al salir del juzgado, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El nombre de mi padre había sido limpiado, la justicia se había hecho, y yo había encontrado un nuevo propósito. A veces, la mejor venganza no es vengarse. Es asegurarse de que la verdad finalmente salga a la luz. Las fuentes afirman que el esquema se remonta a hace 15 años y que evidencia reciente reveló intentos de denuncia por parte del exdirector financiero Thomas Bennett. El nombre de tu padre ha sido limpiado, dijo en voz baja la agente. Torres. Asentí, sintiendo cómo la emoción me apretaba la garganta. Papá lo había sacrificado todo para exponer la verdad, documentando cuidadosamente la corrupción mientras aparentaba colaborar. Sabía que las pruebas saldrían a la luz algún día, simplemente no vivió para verlo. Un correo electrónico llegó del abogado de James. Mi cliente desea transmitir el siguiente mensaje. Lo has arruinado todo. Espero que estés satisfecha.
Sonreí mientras redactaba mi respuesta. Por favor, infórmele a su cliente que él mismo arruinó todo. Y sí, estoy satisfecha. Al fin se ha hecho justicia. Un mes después, me senté en la sala del tribunal mientras el juez leía las sentencias. El rostro de James permanecía impasible mientras escuchaba el veredicto. 20 años por fraude corporativo, malversación de fondos y tentativa de fuga para evitar el juicio. Harold Wright y los demás ejecutivos recibieron condenas similares. La corrupción en Morton & Blake había sido completamente expuesta, y la firma estaba en proceso de una reestructuración total bajo un nuevo liderazgo. La investigación federal había recuperado la mayor parte de los fondos robados. El dinero sería devuelto a los clientes afectados, junto con una compensación cubierta por el seguro de la compañía. Los registros detallados de mi padre habían hecho todo esto posible, su último regalo para las personas que trató de proteger. Después de la sentencia, la agente Torres se acercó a mí con una oferta inesperada. La División de Crímenes Financieros del FBI podría necesitar a alguien como tú, dijo, con tus habilidades. Alguien que entienda cómo funcionan estos esquemas desde adentro. ¿Te interesaría trabajar como consultora para nosotros? Pensé en mi padre, en cómo había luchado por exponer la verdad mientras protegía a su familia. Pensé en todas las otras compañías donde fraudes similares podrían estar ocurriendo, en otras familias que quizás estaban sufriendo. Sí, respondí. Me encantaría. Al salir del tribunal, me sentí más ligera de lo que me había sentido en meses. El nombre de mi padre había sido reivindicado, se había hecho justicia, y yo había encontrado un nuevo propósito. A veces, la mejor venganza no es vengarse, es asegurarse de que la verdad finalmente salga a la luz.